Vamos a revisar las informaciones más importantes y que marcan este día martes 26 de mayo. Una de ellas es lo dado a conocer hoy por parte del gobierno, un nuevo balance a la Ley de Protección del Empleo. Según este reporte, desde la entrada en vigencia de esta normativa, 569.000 trabajadores han acogido esta suspensión de los contratos y 24.000 están con jornadas laborales reducidas. Vamos a analizar las cifras de este último balance. Tenemos la comunicación hasta ahora con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ministra, interesados en revisar un poco los datos que deja este último balance, sobre todo en el análisis que hace el gobierno de esta normativa cuando nos vamos a las empresas que la han utilizado para poder también ir aclarando las características y las razones muchas veces que están de fondo en el uso de esta normativa. Bueno, nosotros tenemos una ley que ya lleva aproximadamente 2 meses desde su entrada en vigencia y que ha permitido que cerca de 92.000 empresas que se encuentran en una situación compleja producto de la epidemia que estamos nosotros viviendo, hayan podido acogerse a un sistema que les ha dado una solución a sus trabajadores en el sentido de proteger sus ingresos y proteger este vínculo laboral. Nosotros tenemos que durante estos 2 meses son 555.000 trabajadores aproximadamente los que se han visto beneficiados con esta normativa, pero esta última semana, la semana entre el 18 de mayo y el 22 de mayo, se incorporan 55.000 nuevos trabajadores. Y si nosotros hacemos un desglose para ver en qué tipo de empresas son las que se encuentran mayoritariamente estos trabajadores, nosotros vemos que del total de las empresas, de estas 92.000 empresas, solo un 1%, un 1,3% corresponden a empresas grandes, es decir, empresas que tienen más de 200 trabajadores. Pero si hacemos un análisis respecto de el universo total de los trabajadores, estos 555.000, obviamente un porcentaje que aproximadamente el 30% trabaja en estas empresas grandes porque son las empresas que entregan proporcionalmente mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país. O sea, un 30% de todos los trabajadores que se han acogido a esta ley pertenecen a grandes empresas. Exacto, y un 95% aproximadamente de las empresas que se han acogido a esta ley son o micro o pequeñas empresas. Ministra, dada esa cifra, y sobre todo se lo pregunto porque este balance viene después de una controversia que surgió sobre todo en el caso de Cencosud, y muchas de las reflexiones que están de fondo acá es qué pasa cuando hay una responsabilidad, una cantidad de empleo, toda la cadena que esto significa hacia las familias, hacia los hogares, de fiscalizar de que efectivamente no habían otras alternativas que acogerse a esta normativa por parte de esas grandes empresas, pensando la gran cantidad de empleos que están relacionados en esto, porque finalmente la experiencia o la situación de Cencosud abrió esa interrogante, ¿no? Claro, pero aquí lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que el objetivo de esta ley era proteger al trabajador y proteger los ingresos del trabajador. Y un trabajador que está trabajando en una empresa que se está viendo afectada por esta pandemia va a ver en peligro su fuente de ingresos, si esta es una empresa grande, una empresa pequeña o una empresa mediana. Si nosotros analizamos cuáles son las 3 actividades productivas que mayoritariamente se han acogido a esta ley de protección al empleo, son comercio, alojamiento o gastronomía, restaurantes y la construcción. Y son actividades productivas que todos sabemos que, producto de la situación que se está viviendo, se están viendo seriamente afectadas en sus ingresos. Y por lo tanto, si yo no tengo ingresos, es muy difícil que yo pueda mantener la totalidad de las obligaciones que yo cubro. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver bien cuál es el foco. Y el foco es proteger al trabajador en sus ingresos. Sí, ministra, pensando que esta normativa lo que hace es que al estar en una situación, podríamos decir, de stand-by, de suspensión, para ser bien preciso, en la relación, se hace uso de los dineros que están relacionados con el seguro de cesantía, pero estos van disminuyendo y después nuevamente tiene que haber ahí una reflexión si se finiquita o no al trabajador. ¿Cómo ven también lo que está por venir en un contexto tan difícil desde el punto de vista de la crisis sanitaria, de lo que puede ser la reactivación económica? Ya tenemos cierta claridad que probablemente esto va a tomar mucho más tiempo que lo que estaba en los cálculos iniciales.
Bueno, lo primero es tener presente que estos recursos se han ido ahorrando durante todos estos años. Estamos hablando de un seguro que se construye, comienza a construirse en el año 2002, justamente para poder hacer frente a situaciones de desempleo, situaciones en las cuales no existiese la posibilidad de tener ingresos laborales. Y por lo tanto, el hecho de estar usándolo en un momento en el cual lo que se está viendo justamente es la imposibilidad de muchos empleadores de poder mantener el pago de las remuneraciones, es que sea absolutamente coherente con cuál fue el objetivo inicial para el cual estos dineros se ahorraron en su momento. Y lo segundo que es muy relevante es que el Estado está entregando recursos para fortalecer esa parte del seguro de cesantía, que es el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, a fin de que en caso de que un trabajador, después de haber visto cubierto por la Ley de Protección al Empleo, llegase a quedar en una situación de desempleo, cumpliendo con los requisitos, pudiese acceder a las prestaciones durante el periodo que esté en una situación de desempleo. Y claramente lo que nosotros estamos buscando trabajar es de manera absolutamente coordinada, integrando una serie de otras políticas que lo que busquen, por una parte, es dar alivio integral a las familias, pero además de eso, empezar a trabajar en medidas que nos permitan reactivar y repotenciar la economía, cosa que una vez que haya finalizado esta crisis, nosotros tengamos los puestos de trabajo para poder ya sea recontratar a personas que hayan sido desvinculadas o que los mismos puestos de trabajo que hoy en día están suspendidos vuelvan a estar activos, cosa que las personas puedan mantener sus ingresos. Ministra, ¿se ha logrado hacer un análisis de cuán vulnerables son precisamente esos puestos de trabajo? Estoy pensando en una cifra que tiene que ver con 14.105 que son trabajadores de casa particular. En algunos casos no va a ser del todo fácil la reinserción. Y sobre todo ahí también le sumo la pregunta de si uno hace la comparación con el año anterior, estamos hablando de un 11% del desempleo, pero me imagino que también hay estimaciones de cuánto sería el cálculo del desempleo si es que no estuviera, por ejemplo, activa una normativa como esta, ¿no? A ver, lo primero es que todos estos trabajadores, los 550.000 que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo a través de la modalidad del seguro de cesantía, así como las 14.000 trabajadoras de casa particular, no han roto su relación laboral con sus empleadores. Por lo tanto, esa relación laboral se mantiene, ese puesto de trabajo se mantiene, y lo que se espera es que una vez finalizada esta crisis, que nosotros tenemos crisis que pueden ser muy puntuales, es decir, hay determinados lugares en los cuales por cuarentena nadie puede entrar o nadie puede salir, pero ese puesto de trabajo se mantiene. Entonces, finalizado ese efecto que es muy concreto, a diferencia de lo que nos ocurre, por ejemplo, en actividades productivas como los bares o como los gimnasios, que están clausuradas desde el 18 de marzo con prohibición de funcionar, puedan reactivarse una vez que termine esta crisis. Pero para poder hacerlo, claramente necesitamos cuidar esos puestos de trabajo y que esos empleadores tengan otras fuentes de financiamiento, ya sea a través de los créditos que está poniendo el gobierno a través del sistema FOGAPE o de otro tipo de iniciativas para tener fortalecido. Por lo tanto, estos 570.000 puestos de trabajo que son los suspendidos, ya sea trabajadores dependientes como trabajadores de casa particular, son puestos de trabajo que existen, que no se han destruido y que por lo tanto están esperando a sus trabajadores. Distinta es la situación del desempleo. Y el desempleo nosotros vemos que con bastante preocupación que efectivamente ha aumentado de manera importante respecto de igual periodo del año anterior, pero si nosotros vemos la tendencia que llevaban el desempleo en el mes de marzo, antes de que se aprobara esta ley, versus lo que ocurre en el mes de abril por las cartas de desvinculación, nosotros vemos que esta ley de protección al empleo ha evitado aproximadamente 184.000 desempleados más, es decir, personas que en otras circunstancias su empleador los habría desvinculado, fueron acogidos a la Ley de Protección al Empleo. Esas son las estadísticas y los números que nosotros estamos manejando en este minuto. Y hay un tercer elemento, que era el que usted también agregaba y que también nos preocupa muchísimo, es el aumento de las solicitudes del seguro de cesantía en caso de desempleo, y que esto ha aumentado en un 11% respecto de igual periodo del año anterior. ¿Por qué nos preocupa? Porque en un año normal,
Si yo pierdo mi fuente de trabajo, la posibilidad que yo encuentre rápidamente un nuevo trabajo es bastante cierta. Y yo encuentro trabajo en un periodo que es acotado. Y es por eso entonces que muchísimos chilenos en periodos anteriores no hacían uso de las prestaciones del seguro de cesantía porque terminaban un trabajo y comenzaban inmediatamente otro. Hoy en día vemos que esto no es así. Y esa parte es una de las que más nos preocupa. ¿De qué manera vamos a poder generar nuevos puestos de trabajo para poder darle una oportunidad a estos aproximadamente 500.000 chilenos que entre el mes de marzo y el mes de abril han sido desvinculados y que no necesariamente han encontrado un nuevo puesto de trabajo? Sí, ministra, y para finalizar, en una de las informaciones económicas del día está lo que ocurrió con la TAM y esta solicitud de reorganización, podríamos decir, financiera, acogiéndose a lo que establece la ley de quiebras en Estados Unidos, pero también sabemos que aquí hay muchos puestos de trabajo. Ya en los últimos meses se ha informado de 1.400 personas, estamos hablando de Latinoamérica, eso sí, que ya no tienen una relación con esta empresa. Se analiza y si, dadas las características de ser además también una empresa estratégica, por hacer un trabajo de conexión, los vuelos, la cantidad de gente que se movilizan, si deben haber rescates o no. Está, por ejemplo, la experiencia de Alemania con Lufthansa. ¿Cómo ve usted esa situación y el rol del Estado ante situaciones de esta índole? Bueno, el gobierno a través de un comunicado de prensa ya ha dado su opinión respecto de la situación de la TAM. Efectivamente es una empresa fundamental en nuestro país, no solo porque nos une estratégicamente como país, una de las principales líneas aéreas y nos permite una conexión a lo largo de Chile, así como con el mundo, y también traer una serie de artículos y productos a nuestro país, sino que también porque es una empresa que tiene una enorme cantidad de trabajadores y además, como una empresa grande, tiene también una red enorme de proveedores y de empresas relacionadas que viven de lo que es el movimiento de esta empresa aeronáutica. Por lo tanto, claramente es una empresa que es muy importante. Y lo que nosotros tenemos que buscar es que ojalá la mayor cantidad de empresas y la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país puedan superar esta crisis que es muy profunda. Lo hemos dicho en otras oportunidades, junto a la crisis sanitaria tenemos una crisis que es social, que es una crisis económica, y la forma en la cual nosotros enfrentemos esta crisis va a ser la manera en la cual nosotros vamos a poder enfrentar un futuro. Y es por eso entonces que es tan importante hacernos cargo de que ojalá las empresas de nuestro país no tengan un problema, no tengan que sufrir una situación como por ejemplo la quiebra, y entregar instrumentos para fortalecerla y que ellas puedan seguir funcionando a pesar de la crisis que se está viviendo. Ministra, se me estaba quedando un tema en el tintero, pero pensando en lo que hablábamos de la Ley de Protección del Empleo, entiendo que los plazos hablan de 6 meses. ¿Eso puede que se evalúe una extensión, dado el uso que se ha dado y la situación de crisis que conversábamos? A ver, la ley lo que habla es un plazo de 6 meses para la suspensión y para la reducción del contrato de trabajo, de la jornada del contrato de trabajo, con motivo directo del coronavirus. Pero la ley además plantea la posibilidad de reducción cuando tengo baja en las ventas, cuando estoy inserto en un proceso concursal o estoy en un proceso de reorganización que tiene un plazo mayor de 10 meses. Obviamente que si llegado el momento de que esta ley, por la causal coronavirus, todavía necesitamos que esté vigente, hay que hacer un análisis y se tendría que hacer la modificación legal respectiva. ¿Eso está contemplado entonces? O sea, siempre es una posibilidad que está abierta. Nosotros llevamos 2 meses de aplicación de la ley, nos quedan todavía 4, pero solamente respecto de la causal, y por eso quiero hacerlo bien claro, respecto de causal directa coronavirus, pero existen otras causales, por ejemplo, el que yo tenga una merma en la venta que sea superior a un 20% respecto de igual periodo del año anterior, y en ese caso esa hipótesis tiene una vigencia de 10 meses, por lo tanto, que es bastante mayor a la de estos 6 primeros meses iniciales que tienen como consecuencia directa el coronavirus. Perfecto. Ministra, le agradecemos su tiempo y esta conversación para abordar el tema. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.